Milagros posiblemente se tomará tiempo y de pronto ya no podemos dar más clases. Yo un compromiso a las 11 de la mañana. Entonces, vamos a tratar de adelantar. Ojalá que no nos saquen ese día. Hematoma intracerebral, Jorge, las personas que han rotado conmigo, básicamente todo lo que yo le he explicado de la cuestión que algunos hemos revisado los temas, con otros no, pero el hematoma intracerebral espontáneo es diferente del hematoma que se presenta por trabajo craneoencefálico, entonces de forma espontánea. La principal causa es la hipertensión arterial. Los hematomas por hipertensión arterial usualmente ocurren en los ganglios de la base, así como se ve, como se aparece en la foto y el video. ¿Por qué está funcionando eso? ¿Qué está recibido? Está mal conectada. ¿Por qué acá? Esta entrada está como mal. Ok. Ay, hay que cambiar El cable. Inicializar el audiovisual. ¿Cómo hay articulado? Sí. Listo, entonces, como vemos en la foto, son los hematomas intracerebrales son más frecuentes en los cambios de la base, particularmente en el glutamo, en el grupo lenticular, en el tálamo, en la cabeza del lóbulo caudado y en la cápsula interna. Por ejemplo, aquí tenemos cápsula interna, el tálamo, allá en el glutamen. Ese ya es lobar. También puede ocurrir en los lóbulos. Otros sitios frecuentes son el cerebelo y la protuberancia. Aquí en esta foto es la protuberancia y allá en el cerebelo. Ocurren en esas zonas profundas porque se afectan las arterias perforantes, donde se forman unos microorganismos que se llaman microorganismos de Charcot-Bouchard. Esos microorganismos se forman porque hay un cambio abrupto en el calibre del vaso, un vaso de calibre grueso a una arteria perforante, que es una arteria de calibre delgado. Entonces esas arterias son sometidas a mayor estrés hemodinámico, se forman esos aneurismas que son realmente microscópicos, esos a simple vista no se ven, y son los que sangran cuando el paciente presenta una crisis hipertensiva, configurando lo que es una emergencia hipertensiva con órgano blanco cerebro. Por otro lado, si el paciente es normotenso, no tiene la presión alta, las principales causas son: si el paciente es joven, la ruptura de una malformación arteriovenosa. Una malformación arteriosa, como vemos aquí, es la comunicación entre arterias y venas sin intervención de capilares, o sea que se forma un shunt arteriovenoso. Esto es normal y esto es patológico. Al haber un shunt arteriovenoso, las venas están sometidas a tensiones altas y se forman aneurismas venosos que se rompen. La probabilidad de que una malformación arteriosa se rompa es del 4% por año. Y una vez se ha roto, la posibilidad que se vuelva a romper es del 6% por año. No varía mucho, ¿no? La posibilidad de resangrado con la posibilidad de sangrado. Cosa diferente que pasa con los aneurismas cerebrales, que vamos a ver más adelante. En ancianos o adultos mayores, que ya es el término que más se utiliza ahora, anciano es como un poquito despectivo, lo mismo que tercera edad, ya se está usando más el término adultos mayores, que no son hipertensos. La principal causa es la angiopatía amiloide, que es un depósito de material amiloide principalmente que ocurre en las arteriolas, en las capas musculares de las arteriolas, que sobrellevan a una degeneración de la pared y fragilidad vascular, con consecuente sangrado. Otra causa
causas de hematoma intracerebral espontáneo? Tenemos tumores cerebrales que pueden sangrar. ¿Qué tumores pueden sangrar? Entre más maligno es el tumor, más vascularizado, más riesgo de sangrado. Por ejemplo, las metástasis cerebrales, los gliomas de alto grado. Tenemos también los aneurismas cerebrales. Los aneurismas cerebrales, aunque casi siempre se manifiestan con hemorragia subaracnoidea, como lo vamos a saber ahora más adelante, puede darse el caso de que se manifiesten con hematomas intracerebrales. También infartos cerebrales, sobre todo los infartos cerebrales extensos, como en este caso. Toda esta zona negra aquí es un infarto negra o hipodensa, pero observen que aquí hay una zona un poco hiperdensa, quiere decir que ya está teniendo una transformación hemorrágica. Y cualquier otra alteración de la coagulación, cualquier enfermedad o causa iatrogénica, porque pacientes que están anticoagulados, pacientes que han sido sometidos a trombolisis, pueden presentar sangrados cerebrales. Y de ahí todas las que menciono, los tipos de trombocitopenia o trombocitopatía que haya, dengue hemorrágico, hemofilia, leucemias, leptospirosis, enfermedad de von Willebrand, algunos fármacos como los simpaticomiméticos, que son esas gotas nasales que uno utiliza descongestionantes. Si hay mucho abuso de esas drogas, puede provocar alteraciones vasculares y sangrados, sobre todo en la base de los lóbulos frontales. Drogadicción, principalmente la cocaína, también ocurre más frecuentemente en los lóbulos frontales cuando hay abuso de estas sustancias. ¿En qué casos se operan los hematomas intracerebrales? Si los hematomas son, primero que todo, la primera condición sine qua non para operar a un paciente es que tiene que tener su condición de coagulación completamente normal. Es decir, si la causa del sangrado cerebral es una alteración de la coagulación, el pronóstico es muy malo porque difícilmente se va a poder operar al paciente. Porque si el paciente no tiene una buena hemostasia, el cerebro, al uno operar el cerebro es como una esponja, como un bus, y sangra mucho en capas. Si no hay buena hemostasia, buena función planetaria, los factores de la coagulación perfectos, va a haber un sangrado catastrófico incontrolable. Entonces, primera condición es que haya una situación de hemostasia óptima. En algunos pacientes, si la causa es reversible, por ejemplo que estén recibiendo aspirina, se podría considerar transfundirle plaquetas, por ejemplo, o corregirle transitoriamente su problema de coagulación. O pacientes que están siendo anticoagulados, se podrían colocar medicamentos para revertir la anticoagulación. Hematomas supratentoriales, en general, entonces ahora por localización, los hematomas cerebelosos se consideran en general quirúrgicos porque tienen un buen pronóstico. Pero si son supratentoriales, ya depende del tamaño y del estado clínico. El tamaño debe oscilar entre 30 y 80 centímetros cúbicos, y para operar al paciente idealmente tiene que estar o somnoliento o estupuroso. Si está en coma, no se considera quirúrgico porque igual el pronóstico es muy malo, o si está despierto, tampoco se considera quirúrgico porque la cirugía puede empeorarlo. Listo, ya evacuamos el tema de hematomas intracerebrales. Ahora vamos a ver hemorragia subaracnoidea por ruptura del aneurisma cerebral. Ya, la principal causa de hemorragia subaracnoidea es el trauma craneoencefálico. Pero la principal causa de hemorragia subaracnoidea espontánea es la ruptura de un aneurisma cerebral. ¿Y cómo es la clínica de la ruptura de un aneurisma cerebral? A ver, los que rotaron conmigo. La clínica. Levanten la mano alguno de los que han rodado conmigo. Saquen la casa. ¿Qué hizo?
intenso súbito. Es el peor dolor de cabeza de su vida. La gente lo manifiesta así. Cefalea intensa Es una súbita. cefalea intensa súbita. Cefalea intensa y súbita. Cefalea muy intensa y súbita, un dolor de cabeza que nunca había tenido en su vida. Bueno, de hecho hay muchos pacientes que pierden el conocimiento y hay un porcentaje pequeño de pacientes que se mueren de sangre, paro cardíaco. Entonces, básicamente la clínica es esa, cefalea súbita e intensa, y si el paciente llega despierto a la urgencia, va a estar refiriendo una cefalea muy intensa, fotofobia, le molesta la luz completamente, pero tiene meningismo, rigidez bucal. ¿Ok? ¿Qué es un aneurisma cerebral? Como vemos aquí, es una dilatación anormal de un vaso intracraneano provocado por la debilidad de su pared en sitios de estrés hemodinámico. ¿Cuál es la probabilidad que un adulto tenga un aneurisma cerebral? Es del 0,5% en nuestro medio. Quiere decir, 1 de cada 200 personas puede tener un aneurisma. Es 3 veces más frecuente en mujeres. Oye, no sé qué le pasa a las mujeres. Muchas cosas son más frecuentes en mujeres, ¿no? Y de hecho también la hemorragia subaracnoidea, o sea, la ruptura de aneurismas también es más frecuente en mujeres. Puede tener una relación familiar, sobre todo en Japón y Finlandia, donde la incidencia llega a ser hasta del 5%. Usualmente es idiopática, no tiene una causa, no tiene una relación familiar o hereditaria, pero como estamos en un mundo globalizado y casi todas las ciudades del mundo obedecen a mezclas de razas, y sobre todo Barranquilla, que es una ciudad relativamente joven y hecha de inmigrantes, muchos apellidos de afuera. Entonces, si un paciente se diagnostica de aneurisma cerebral, es perentorio hacer un screening a los familiares de primer grado de consanguinidad para descartar que no tengan también un aneurisma cerebral. No lo vamos a encontrar en la mayor parte de los casos, pero es lo mejor para curarse de salud. Creo que por medio de estudios no invasivos, por ejemplo, puede ser una angioresonancia cerebral, un angioTAC, estudios que no necesiten cateterismos o procedimientos invasivos. También se puede asociar a alteraciones del colágeno, riñones poliquísticos, displasia fibromuscular, anemias falciformes, y hay una fuerte relación con el cigarrillo y con la hipertensión arterial. Y de hecho, si un paciente tiene un aneurisma cerebral que no sea quirúrgico o que no necesite tratamiento, ¿cuándo no necesita tratamiento? Cuando son incidentales y miden menos de 3 milímetros. Usualmente no hay que tratarlos, se pueden observar, pero estos pacientes sí o sí tienen que dejar el cigarrillo y tienen que controlarse muy bien su presión arterial, porque si no lo hacen, tienen mayor riesgo de sangrado. Localizaciones. Bueno, los aneurismas cerebrales, la mayoría ocurren en el polígono de Willis, que es todo este circuito vascular que está en la base del cráneo. ¿Y por qué es más frecuente allí? Porque en esa zona las arterias están flotando en líquido cefalorraquídeo, están en una cisterna. Entonces la arteria no tiene como contrapeso de tejido alrededor. Entonces es más probable que se formen las dilataciones de aneurisma. Las arterias que están ya embebidas en el tejido cerebral, como tienen ese contrapeso externo, pues es más difícil o es menos probable que se formen aneurismas en ese nivel. Los sitios más frecuentes, como dice ahí, arteria comunicante anterior,
30%, comunicante posterior 25%, cerebral media 20% y carótida 10%. Pero en general el sitio más frecuente es la arteria carótida, porque los aneurismas de arteria comunicante posterior realmente son aneurismas de la carótida, sino que están en el segmento de la arteria comunicante posterior. Menos frecuentemente en la arteria basilar o en la circulación posterior, y pueden ser múltiples hasta en el 20% de los casos. ¿Cuál es el riesgo de ruptura de un aneurisma cerebral? 1 a 2% por año. Y el riesgo se aumenta si el paciente, como lo mencioné anteriormente, es hipertenso, fumador o sufre de alguna colagenopatía. Si el aneurisma está localizado en la arteria comunicante anterior o en la arteria carótida, está expuesto a más tensión en la pared y tiene más riesgo de sangrar. Si mide más de 5 milímetros también, si tiene un crecimiento progresivo, o si en los estudios se aprecia un mamelón. ¿Qué es un mamelón? Es como una tetica, así como esto que les sale aquí adicional, ¿no? Esto quiere decir que el riesgo es muy alto. Entonces, todas estas características hacen más proclives a sangrar un aneurisma, y si es incidental, por ejemplo, nos debe hacer pensar en tratarlo lo antes posible. Entonces, ¿cómo se puede manifestar? Bueno, la ruptura se manifiesta con una hemorragia por unidad, con la clínica que les mencioné. Pero también se puede manifestar con efecto de masa. Por ejemplo, los aneurismas de comunicante posterior están muy cercas al tercer par craneal, y entonces va a producir en el paciente ptosis palpebral, esto es un tercer par, midriasis de la pupila y desviación del ojo hacia abajo y hacia afuera, por contracción del tercer par. Aneurisma de arteria comunicante posterior. Cefalea en centinela. Eso lo pueden presentar hasta, no es muy frecuente, pero más o menos un 15% de los pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea han referido semanas antes cefaleas en centinela, como cefaleas que avisan. Son cefaleas intensas, pero de corta duración, autolimitadas, usualmente asociados a actividades físicas, actividades sexuales, algo que se llama cefalea orgásmica. Durante el orgasmo presentan cefalea, después se le quitan, pero son como signos de alarma de que algo no está bien. Entonces, si un paciente refiere ese tipo de cefaleas asociados a la actividad física, actividad sexual, hay que descartar que no tenga una aneurisma cerebral antes que se vaya a romper, porque es un aviso de alarma. Bueno, entonces la hemorragia también puede ser intracerebral, como lo mencioné al principio, puede ser intraventricular o subdural. Como lo mencioné, cefalea súbita intensa, pérdida de conciencia, meningismo, es más frecuente en la sexta década de la vida. La sexta década de la vida va de 50 a 59 años. Que no se confundan. ¿Usted qué edad tiene? 26. ¿En qué década de la vida estás tú? ¿Ah? La tercera. ¿Cómo? No sé, Entre la segunda y la tercera. Y si estás en el primer piso, en el segundo piso o en el tercer piso. Está en el tercer piso. ¿Es que para qué? Es que a veces se confunde uno. Porque si un niño que tiene 7 años, por ejemplo, ¿está en cuál piso? En el primer piso. Ya cuando cumple 10 años, pasa al segundo piso. ¿Alguien tiene menos de 20 años? ¿Usted qué edad tiene? 19. Tú estás en el segundo piso. Entonces, ahora que cumplan 20, pasan a la tercera década. Entonces, la sexta década de la vida son los pacientes que tienen 50 y pico de años. Esa es la sexta década. Más frecuente en mujeres, la mortalidad es del 50%.
Y los pacientes que sobreviven, la mitad de ellos, o sea, el 25% del total, quedan con secuelas muy serias. Solamente un 25% del total quedan bien. O sea que 3 de cada 4 pacientes que tienen una ruptura o aneurisma cerebral no les va bien. Se mueren o quedan con secuelas serias. O sea que en general es una enfermedad catastrófica. Solamente a 1 de cada 4 les puede ir bien. La clasificación clínica tiene que ver con el estado de conciencia. Entre más despierto está el paciente, está mejor. Si hay un paciente que está estuporoso o en coma, el pronóstico va a ser muy malo. También existe la clasificación de Fisher, que es con base en la cantidad de sangre en la tomografía. Fisher 1 es que no se ve sangre, Fisher 2 es sangre muy escasa, Fisher 3 sangre evidente en las cisternas, en la de paso subaracnoideo, y Fisher 4 cuando hay sangre dentro del tejido cerebral, o sea, intracerebral o en los ventrículos. Entre más grado de Fisher, más riesgo de vasoespasmo, que es una de las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea. Pero si un paciente tiene Fisher 1, no se le ve sangre, pero tiene la clínica, entonces ¿cómo corroboran que el paciente sí tiene una hemorragia subaracnoidea? Haciéndole una punción lumbar. Podemos decir entonces que la punción lumbar es el método más sensible para diagnosticar una hemorragia subaracnoidea espontánea, incluso más que la tomografía. Pero lo que prima es la historia clínica. Revisar la historia, la característica del dolor de cabeza, si tiene signos benignos el paciente, si tiene alguna alteración en el fondo de ojo. Averigüen cómo se llama la hemorragia y se la voy a preguntar en el examen. Miren que se lo estoy advirtiendo. En el examen se lo voy a preguntar. No todo lo que uno explica lo pregunta. Le voy a dar esta tarea y se lo voy a preguntar. ¿Cómo se llama la hemorragia del humor vítreo del ojo que ocurre cuando hay hemorragia subaracnoidea espontánea? No ocurre en todos los pacientes. Ojo, solamente un porcentaje mínimo. Pero ese espacio subaracnoideo puede comunicarse con el humor vítreo y sangre en el humor vítreo. Eso tiene un nombre, ¿cómo que se llama esto? Un nombre de una persona. O no es homónimo, ¿cómo se le llama eso? Por ejemplo, un síndrome, por ejemplo, hipercortisolemia, el síndrome de Cushing. Ese Cushing eso tiene un nombre, pero epónimo, un epónimo, se llama epónimo. Averigüen el epónimo de la hemorragia del humor vítreo por hemorragia subaracnoidea. Se lo voy a preguntar en el examen. No el se lo repita, entonces ese no lo dio. No lo di, pero se lo mandé a averiguar. Vale. Bien. Complicaciones de la hemorragia subaracnoidea. Las complicaciones neurológicas son 3: el resangrado, el vasoespasmo y la hidrocefalia. El resangrado, ¿se acuerdan cuando les hablé ahorita de la malformación arteriovenosa? Les dije, la posibilidad de que sangre es del 4% y de que resangre es del 6%. No se aumenta mucho. La posibilidad de que sangre un aneurisma es del 1%, pero la posibilidad de que resangre es del 50%. Es decir, si un paciente tiene un aneurisma roto, hay que tratarlo lo antes posible para evitar un resangrado, porque el resangrado tiene una mortalidad del 80%, no del 50% sino del 80%. Por eso a los pacientes se les debe administrar ácido tranexámico, que es un medicamento protrombótico, disminuye el riesgo de resangrado, 1 gramo IV cada 6 horas durante las primeras 72 horas. Otra de las complicaciones, vasoespasmo cerebral. Ocurre
aparentemente por productos de degradación de la hemoglobina, ocurre a partir del tercer día de sangrado y el pico máximo es hacia el sexto o octavo día, para después desaparecer los riesgos después de las 2 semanas. Como lo dije anteriormente, es proporcional a la cantidad de sangrado, o sea, entre más grado Fisher tomográfico tenga, la posibilidad de vasospasmo es mayor. Ocurre angiográficamente, o sea, cuando se hace la arteriografía del paciente, en un 50%. Y clínicamente, en un 30% de los pacientes se manifiesta con aumento de la cefalea, deterioro del sensorio, fiebre, vocalización neurológica. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que se tienen que hacer a un paciente? Siempre que un paciente llega a la urgencia con un ictus, o sea, un evento neurológico agudo, cuya etiología sí o sí debe ser vascular, casi siempre. El primer estudio de elección es un TAC de cráneo 5 para determinar si tiene sangrado, si tiene una zona isquémica, etcétera, etcétera. Si nosotros estamos en el contexto de una sospecha de hemorragia suprarrenal y la tomografía sale normal, lo cual no es lo más frecuente, habría que hacer una punción lumbar al paciente para confirmar el diagnóstico. Si ya tenemos el diagnóstico de hemorragia suprarrenal, ¿cuál sería el estudio de elección a realizar después? Una angiografía o panangiografía o angiograma o arteriografía cerebral para mirar la causa de la hemorragia suprarrenal. Esta arteriografía cerebral puede salir normal hasta en el 15% de los casos. En ese caso toca repetirle la arteriografía 15 a 20 días después, porque inicialmente puede no verse el aneurisma por fenómenos de trombosis o fenómenos de vasoespasmo. Otra de las complicaciones es la hidrocefalia, que puede ser aguda, subaguda o crónica. Disculpen un segundo, aprovecho y esto lo mejor. Entonces, la aguda en los casos de hemorragia suprarrenal es de tipo no comunicante, mientras que la crónica es de tipo comunicante. Ya la diferencia entre hidrocefalia no comunicante y comunicante, creo que se la tienen ya en clase, ¿no? Ustedes le dieron una clase teórica sobre hidrocefalia, ¿no? O sea, si no, se les dio los que lo dieron conmigo. Bueno, ¿cómo se trata un aneurisma? Se puede tratar de dos formas: mediante una cirugía abierta, donde se coloca un clip. Los que estudiaron el lunes conmigo en consulta, ¿dónde están? Que vimos un caso operado. O también se puede operar o tratar mediante tratamiento endovascular, introduciendo un microcatéter y se rellena el aneurisma con coilis. De esos dos procedimientos, actualmente el que más se realiza es el endovascular, que tiene menos invasivo en los efectos adversos. Hay algunos casos donde no se puede hacer endovascular y se le tiene que hacer cirugía al paciente. Además de eso, también se pueden colocar stents dentro de la arteria para tratar los aneurismas. Bueno, eso era todo. ¿Tienen alguna pregunta?